Hola comunidad, bienvenidos a un relato más. Espero que disfruten el video. Esto es Historias de lo Paranormal. En un tranquilo pueblo rodeado de densos bosques, en Gales, se encontró una antigua mansión abandonada. La historia cuenta que en el siglo XIX, la familia Vanderbilt, propietaria de la mansión, había sufrido una serie de tragedias inexplicables que culminaron con la muerte de todos sus miembros en extrañas circunstancias. Desde entonces, la mansión fue habitada por los lugareños, quienes la consideraban maldita. Años más tarde, un joven periodista llamado David, ávido de una gran historia para impulsar su carrera, decidió investigar el oscuro pasado de la mansión Vanderbilt. Ignorando las advertencias de los lugareños, se adentrará en la mansión con la determinación de descubrir la verdad detrás de las misteriosas muertes. Con cada paso en el interior de la mansión, David sentía una presencia inquietante. Encontró habitaciones cubiertas de polvo, muebles antiguos y retratos de la familia Vanderbilt, cuyas miradas parecían seguirlo a cada paso. Los chillidos del viento que se colaban por las ventanas rotas creaban una atmósfera escalofriante. Mientras exploraba el sótano, David descubrió un diario antiguo que pertenecía a uno de los miembros de la familia Vanderbilt. Entre sus páginas, relataba una historia de traiciones, rituales oscuros y un pacto con fuerzas siniestras para obtener poder y riqueza. El diario mencionaba a una bruja, en el diario se llamaba Greenwich, que significaba bruja verde. Supuestamente condenada a vagar eternamente por la mansión como castigo por invocar fuerzas sobrenaturales. Con el pasar de las horas, los susurros en la mansión se intensificaban, como si la presencia maligna estuviera despertando. Cada paso de David parecía despertar algo que había estado dormido por décadas. Puertas que se cerraban solas, sombras que se movían en las esquinas y susurros que llenaban el aire. El periodista se sintió atrapado en una trampa sobrenatural. A medida que la noche caía sobre la mansión, David se dio cuenta de que desenterrar la verdad detrás de los eventos pasados era un error. La bruja de la mansión estaba despierta y su única meta era reclamar una nueva víctima. Con cada paso retrocediendo, los lamentos y aullidos se intensificaban a su alrededor. David se adentró más profundamente en los pasillos polvorientos y los salones abandonados de la mansión Vanderbilt. Cada paso resonaba en el suelo de madera como un eco del pasado, y un escalofrío le recorría la espalda a medida que avanzaba. La atmósfera se volvía más opresiva a cada momento, como si el aire estuviera cargado de una energía siniestra. Mientras revisaba las habitaciones, una sensación de ser observado lo invadió. Sus pasos se volvieron más cautos, como si el susurro del viento a través de las grietas en las paredes le estuviera advirtiendo sobre el peligro inminente. Las sombras parecían cobrar vida, moviéndose en las esquinas de sus ojos, desapareciendo rápidamente cuando volvía la mirada hacia ellas. De repente, un escalofrío intenso le recorrió la espalda, como si una presencia invisible estuviera respirando sobre su cuello. Su corazón golpeaba en su pecho, y el aire se volvió más pesado, como si algo estuviera restringiendo su respiración. Los susurros comenzaron, palabras indistintas que se arrastraban por los rincones de la mansión. Un murmullo incesante llenó sus oídos, como si voces susurrantes intentaran comunicarse desde el más allá. David, aturdido, buscó desesperadamente la fuente de esos sonidos, pero provenían de todas partes y, al mismo tiempo, de ninguna. Entonces, un cambio en la temperatura lo hizo estremecer. Sintió como el aire se enfriaba rápidamente a su alrededor. Una figura etérea, apenas visible, se perfilaba en la distancia, como un reflejo en un espejo empañado por el tiempo. La silueta se desvanecía y reaparecía, moviéndose con una gracia etérea por el salón. El pánico se apoderó de David. Un frío helado lo envolvió, como si las sombras mismas se estuvieran cerrando a su alrededor. La figura se acercaba lentamente, una presencia indescriptible que con cada paso parecía ganar en nitidez y en intensidad. Intentó retroceder, pero sus pies parecían anclados al suelo, como si estuvieran atrapados en un mundo entre la realidad y lo sobrenatural. La presencia se acercó más,
y una sensación de terror absoluto se apoderó de él. La bruja de Greenwich, envuelta en una aura oscura y misteriosa, estaba frente a él, con ojos que parecían reflejar siglos de dolor y condena. Los susurros se intensificaron a su alrededor, como si las paredes mismas estaban hablando en lenguajes arcanos. El tiempo pareció detenerse, y David quedó paralizado por el miedo, incapaz de hacer otra cosa más que contemplar la presencia sombría que lo observaba con una intensidad que helaba la sangre. En un instante, la figura desapareció, pero la sensación de la presencia maligna persistió. David, temblando y con el corazón en un puño, sabía que había desencadenado algo oscuro y ancestral en la mansión Vanderbilt, algo que estaba mucho más allá de su comprensión humana. Sintiendo el aliento helado en su cuello, David huyó de la mansión, jurando jamás volver. Al llegar al pueblo, trató de compartir su experiencia, pero nadie le creyó. O no quisieron creerle, ya que ellos tenían que seguir viviendo cerca de ese lugar. Desde entonces, la mansión Vanderbilt permaneció como un recordatorio sombrío de un pasado envuelto en misterio y terror, y aquellos que se aventuraban cerca de ella podían sentir aún la presencia inquietante de la bruja de Greenwich. Si te gusta este tipo de relatos, te invito a que te suscribas y le des un me gusta para llegar a más personas apasionadas por lo paranormal. Te invito a dejar tu comentario de tus experiencias. Muchas gracias por ver el video hasta el final.